Vivimos en un mundo que cada día nos recuerda que la historia humana se acerca a su clímax. Guerras, rumores de guerras, catástrofes naturales, violencia en las calles, corrupción en los gobiernos, crisis económicas, enfermedades nuevas y viejas que resurgen. Todo esto nos habla de un planeta en agonía. Jesús ya lo había anticipado en Mateo 24 por 6-8. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La Biblia enseña que estos acontecimientos son señales del pronto regreso de Cristo, y ante esta realidad surge una pregunta esencial. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos la segunda venida de Jesús? La respuesta está en la ley de Dios. No se trata solo de conocerla, ni de repetirla de memoria, sino de aprender cómo vivirla. Ese es el propósito de este estudio, descubrir la diferencia entre el Decálogo y las otras leyes dadas a Israel y cómo esos principios siguen guiando nuestra vida hoy. 1. El Código del Pacto. La aplicación práctica de la ley. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, su pueblo acababa de salir de más de 4 siglos de esclavitud en Egipto. Durante ese tiempo, habían perdido gran parte del conocimiento del verdadero Dios, y aunque recibieron los principios eternos escritos en piedra, necesitaban que esos principios se aplicaran a situaciones concretas de la vida diaria. Por eso, inmediatamente después del Decálogo, Dios dio una colección de normas conocidas como el Código del Pacto, Éxodo 21-23. Estas eran leyes civiles, sociales, sanitarias y ceremoniales, que funcionaban como aplicaciones prácticas de los mandamientos. Ejemplo, Éxodo 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. En aquel tiempo, cuando una persona se endeudaba y no podía pagar, muchas veces se ofrecía como siervo a su acreedor. Dios estableció un límite, 6 años. Al séptimo debía quedar libre. Esto impedía abusos y recordaba que todos eran iguales ante el Señor. Principio espiritual. Este mandato se relaciona con no matarás. Matar no es solo quitar la vida físicamente. También se puede destruir la dignidad y la esperanza de alguien. Dios enseñaba a Israel que su ley no se limita a prohibiciones abstractas, sino que protege la vida, la libertad y la justicia. Otro ejemplo del Código del Pacto está en las leyes sanitarias. Cuando un israelita debía hacer sus necesidades, tenía que salir fuera del campamento, cavar un hoyo y cubrirlo. Deuteronomio 23, 12, 13. ¿Por qué? Porque vivían en el desierto, sin alcantarillado ni infraestructura. Era una norma de salud pública para evitar enfermedades. En otras palabras, Dios no solo se preocupa por lo espiritual, sino también por la vida práctica y diaria de su pueblo. 2. La diferencia entre la ley moral y las demás leyes. La Biblia distingue claramente entre los 10 mandamientos y las leyes adicionales dadas a través de Moisés. Veamos algunas diferencias fundamentales. Los 10 mandamientos fueron dados directamente por Dios. Las demás leyes fueron transmitidas a través de Moisés. Los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. El Código del Pacto fue escrito por Moisés en un libro. Los mandamientos se colocaron dentro del arca del pacto. Las demás leyes fueron guardadas al lado del arca. El Decálogo, o más conocido como los mandamientos, es universal y eterno. Las leyes civiles, sanitarias y ceremoniales eran temporales y nacionales, aplicables solo a Israel. El Decálogo contiene principios espirituales y morales. Las otras leyes trataban sobre asuntos sociales, judiciales, ceremoniales y de salud. Conclusión: los 10 mandamientos siguen siendo válidos para toda la humanidad. Las demás leyes cumplían una función pedagógica y práctica para el pueblo de Israel, pero al entender su propósito, aún podemos extraer principios de sabiduría para nuestra vida hoy. 3. El plan original de Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto,
Su propósito no era que conquistaran Canaán a base de guerras y esfuerzos humanos. Su plan era entregarles la tierra como un regalo de gracia. Éxodo 23, 20-23 declara: He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese ángel es Cristo mismo, quien los acompañó en la nube, en la columna de fuego, en el maná y en la roca que les dio agua. 1 Corintios 10:4. Los muros de Jericó cayeron no por la fuerza de Israel, sino porque Dios actuó en favor de ellos. Lección espiritual. La salvación tampoco se obtiene por obras ni por obediencia forzada, sino como un don gratuito de Dios. La obediencia es la respuesta agradecida de quienes ya han recibido la gracia. Dios quería formar un pueblo que viviera bajo su dirección, un pueblo que reflejara su carácter al mundo. Israel fracasó porque intentó obedecer externamente, sin permitir que Dios transformara su corazón. 4 ojo por ojo, justicia y gracia en tensión. Una de las leyes más conocidas del Antiguo Testamento es la de ojo por ojo y diente por diente. Éxodo 21:24. A primera vista, puede parecer una ley dura, pero en realidad tenía un propósito positivo: limitar la venganza. En las culturas antiguas, cuando alguien recibía una ofensa, la respuesta solía ser desproporcionada. Si alguien mataba a un animal, la familia afectada podía buscar matar a varios miembros de la otra familia. La ley de ojo por ojo establecía que la pena debía ser proporcional al daño causado. Pero cuando Jesús vino, elevó el estándar en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:38-39. Cristo no anuló la justicia, sino que llevó al creyente a un nivel superior, el amor al enemigo. Un corazón transformado por Cristo ya no busca venganza, sino que confía en que Dios es el juez justo. Romanos 12:19 lo confirma. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Enseñanza. Mientras la ley civil limitaba la violencia, el Evangelio elimina el deseo de venganza del corazón humano. 5. Aplicación personal. ¿Cómo vivir la ley hoy? Hoy ya no vivimos en un sistema teocrático como Israel, pero los principios de la ley siguen vigentes. Los 10 mandamientos continúan siendo la norma moral universal. Las leyes de salud, aunque dadas a Israel, nos enseñan principios de bienestar y cuidado físico. El plan de Dios nunca cambió: salvarnos por gracia, no por mérito. Jesús vino a grabar la ley en nuestro corazón, no solo en tablas de piedra. ¿Gobierna tu vida la cultura cambiante del mundo o los principios eternos de Dios? ¿Vives la obediencia como una carga o como la respuesta de un corazón agradecido? ¿Confías en la justicia humana o has aprendido a esperar en la justicia perfecta de Dios? Conclusión. La ley de Dios no fue dada para oprimir, sino para libertar. Fue diseñada como un cerco de protección, como una luz que guía nuestros pasos. Israel fracasó porque quiso obedecer externamente, sin permitir que Dios transformara su interior. Hoy, la promesa de Jeremías 31:33 sigue vigente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Cristo viene pronto, y los que estarán listos no son los que aparentan religiosidad, sino los que han permitido que la gracia de Cristo transforme su vida desde dentro. Deja que el Espíritu Santo escriba la ley en tu corazón. Vive cada mandamiento como una expresión de amor a Dios y al prójimo. Confía en Cristo, que pagó tu deuda en la cruz. Cuando Él regrese, entrarás a la Canaán celestial, no por tus méritos, sino por la gracia infinita del Salvador.